Muy bien, en la charla de hoy vamos a ver síncope. Bien, como definición de síncope encontramos lo que podemos definirlo como que es la súbita, ¿sí? Es completa y transitoria pérdida de la conciencia y del tono postural. ¿Sí? El paciente tiene una súbita, completa y transitoria pérdida de la conciencia, acompañada de este tono muscular, de esta pérdida del tono muscular, y lo que tiene como característica es que va a tener una pronta recuperación y no va a dejar déficit neurológico, ¿sí? Va a recuperar su conciencia al íntegro. En la fisiopatología podemos decir que es debido este cuadro sincopal a un hipoflujo cerebral, a una disminución de la perfusión cerebral. Y esto se debe principalmente por dos mecanismos. En principio, por una súbita disminución del gasto cardíaco, esta función de bomba que tiene el corazón, ¿sí? Y que, bueno, hay una disminución de su función. Y por el otro lado, puede ser una súbita pérdida del tono vascular periférico, ¿sí? Estos mecanismos pueden ser los que lleven al hipoflujo cerebral. Bien, como recién decíamos, en parte el gasto cardíaco y en parte esta resistencia periférica que permiten que poder lograr una presión arterial sistémica adecuada para lograr una buena perfusión cerebral y alguna de estas fallas, alguna de alteración de estos mecanismos impide la buena perfusión cerebral. Bien, un síncope o un cuadro sincopal se considera que en un 30 a un 50% de la población sana ha sufrido en algún momento de sus vidas un cuadro compatible con este. Por lo tanto, es sumamente importante poder reconocer si estamos hablando de un cuadro banal o si estamos hablando de un cuadro con cierta gravedad, lo cual requiere mayor intervención nuestra. Muy bien, dentro de la clasificación tenemos el síncope cardíaco, circulatorio y no circulatorio. Dentro del cardíaco, como dijimos hace un rato, es debido a una reducción brusca del gasto cardíaco, de esta función de bomba que tiene el corazón, ¿sí? Con respecto al síncope circulatorio, es debido a un trastorno circulatorio periférico que puede ser de múltiples orígenes y dar como producto un cuadro sincopal. Y el síncope no circulatorio es por múltiples trastornos no relacionados con la circulación ni con lo cardíaco. Bien, dentro del síncope cardíaco o situaciones cardiopulmonares, una de las causas más frecuentes que puede llevar a un paciente a este cuadro son las arritmias, ¿sí? Por eso vemos el monitoreo con electros como para poder evaluar o poder descubrir que sea una arritmia la que llevó al paciente a un cuadro sincopal. Las enfermedades valvulares, sobre todo la estenosis de la aorta, puede generar cuadros sincopales. Una isquemia miocárdica, ¿sí? Un IAM, una miocardiopatía obstructiva, quiere decir una patología miocárdica obstructiva, mixoma auricular, una disección de aorta, ¿sí? Un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva o un TEP con hipertensión pulmonar. Estas son algunas de las causas que nos puede llegar a generar un síncope en un paciente con alguna de estas patologías. Bien, dentro del cuadro clínico del síncope cardíaco, no tiene características muy diferentes al resto de los cuadros. Lo que sí nos puede estar hablando de un cuadro sincopal con origen cardíaco es la brusca presentación, ¿sí? Donde el paciente no prevé esta pérdida de conocimiento, entonces cae, ¿tá? Generalmente tenemos esta caída al suelo y con algún traumatismo porque el paciente no prevé esta pérdida de conocimiento, es bien brusca. Bien, y lo que podemos evaluar es esta palidez mucocutánea durante la crisis que, bueno, luego comienza con la rubefacción cuando empieza a mejorar la circulación del paciente, esa rubicundez del paciente. Si este cuadro tiene una duración suficiente, podemos estar presenciando una crisis de Stokes-Adams, ¿está bien? Que puede ser secundario a un bloqueo de completo, un ataque ventricular, una sistolia. Y bueno, y acá es donde esta hipoxia cerebral con una mayor duración hace que el paciente presente una afectación cerebral más importante, más severa, acompañada de convulsiones, incontinencia de esfínteres, cianosis y respiración estertorosa, que significa la respiración con secreciones, ¿sí? Con humidificación de las mucosas y secreciones. Bueno, ahora pasamos a lo que es el síncope circulatorio, ¿sí? Que se debe a una brusca desproporción entre el volumen intravascular y el tono vascular.
quiere decir esto? De que el mecanismo habitual es una caída de la resistencia vascular periférica, que esto lleva a una hipotensión arterial brusca con la consiguiente afectación de la irrigación cerebral con la hipoxia cerebral correspondiente, ¿sí? Muy bien, dentro del síncope circulatorio, el síncope vasovagal o vasodepresor, que es el más común, es el más frecuente, el más típico, es el que corresponde a lo que uno habitualmente dice el desmayo, se desmaya una persona, ¿está bien? Y es desmayo habitual o lipotimia en términos médicos. Generalmente se presenta en personas que tienen cierta labilidad de sus respuestas vasomotoras, que no tienen una adecuada respuesta vasomotora, entonces por eso disminuye este tono postural y el paciente presenta el cuadro de la lipotimia, ¿sí? Se suele presentar en forma repetitiva, son pacientes que tienen, al tener esta labilidad frente a diferentes situaciones, presentan estos cuadros, y las situaciones desencadenantes de esto es, por un lado, la hipovolemia, ¿está bien? Que puede ser o por un cuadro de sudoración importante, pacientes los cuales tienen una mayor sudoración por alguna situación especial, cuadros de diarrea, donde el paciente también tiene pérdida de líquidos, hemorragias, donde bueno, hay una pérdida del volumen. Estas hemorragias, como vemos en la foto, pueden ser externas y visibles, o también pueden ser hemorragias internas, las cuales tenemos que ir a buscar y tenemos que ver la causa de la probable hemorragia. Situaciones donde el paciente tiene un cuadro de emoción, está bien, o una situación de calor importante, donde eso le lleva a tener un gran cuadro de sudoración y esto a su vez de deshidratación, un reposo prolongado, un paciente con fiebre, un paciente con dolor. Todas estas causas pueden ser los desencadenantes, situaciones desencadenantes de un síncope vasovagal, ¿sí? Acá, bueno, juega un papel muy importante lo que es la anamnesis para poder descubrir estos desencadenantes, ¿sí? Sabemos de que el paciente ha tenido una situación la cual lo llevó a presentar este cuadro sincopal. Generalmente en estos pacientes hay como una sensación previa a la pérdida de conocimiento, una sensación de mareo, de palidez, sudoración, debilidad muscular, puede que el paciente vea visión borrosa, empiece a ver las cosas oscuras, y le da un poco de tiempo como para poder recostarse, sentarse en el suelo, en una silla, apoyarse en una pared, y no tiene el traumatismo tan severo como en un cuadro sincopal de causa cardíaca, de lo cual es brusco y no permite que el paciente pueda prevenirlo, ¿sí? Bien, la pérdida de conocimiento puede que no ser profunda, sino que nos llega a perder totalmente el conocimiento y bueno, lo recupera rápidamente. Bien, otra de las causas del síncope circulatorio es la hipotensión ortostática, ¿sí? La hipotensión ortostática es postural, es el descenso excesivo de la presión cuando el individuo se pone de pie, ¿sí? La definición convencional indica que la hipotensión ortostática es un descenso de la tensión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o la tensión arterial diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio. Es cuando el paciente le tomamos la presión acostado y posteriormente se la volvemos a tomar de pie, y acá encontramos este descenso. Generalmente el paciente nos refiere, como vemos en las imágenes, que cuando se pone de pie, ahí comienza a sentir la sintomatología de mareos y sensación de malestar, ¿sí? Bien, esta hipotensión ortostática puede tener diferentes causas. La edad es frecuentemente en mayores de 65 años que puede presentarse la hipotensión ortostática. La hipovolemia es sumamente importante poder interrogar y poder descubrir un cuadro de hipovolemia, como en un cuadro de una hemorragia, ¿está bien? Que nos lleva a una hipotensión ortostática. Ciertos medicamentos, algunas enfermedades, una exposición al sol, al calor importante, donde el paciente a través de la transpiración y demás presente un cuadro de hipovolemia, un reposo en cama prolongado, un embarazo. Digamos, todas son diferentes causas que nos pueden llevar a una hipotensión ortostática, ¿sí? El cuadro clínico que va a referir el paciente es esta visión borrosa, un cuadro de confusión, puede tener vértigo, puede llegar al desmayo, el cuadro sincopal, o no llegar, ¿está bien? Los mareos, las náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad. Toda esta sintomatología puede que sea bastante florida o puede que haya algún que otro síntoma que el paciente refiera. Entonces nosotros sí o sí tenemos que hacer, por eso dentro del examen físico nosotros vamos
a tomarle la T al paciente acostado, sentado, parado, digamos, en diferentes posiciones para ver si estamos frente a una hipotensión ortostática. Otra de las causas que nos puede dar un síncope circulatorio es la hipersensibilidad del seno carotidio. Se denomina a la exageración de la respuesta normal a la estimulación de dicha estructura. ¿Sí? El seno carotidio lo tenemos en la región lateral del cuello, como muestra la imagen. La respuesta cardiocirculatoria al masaje carotidio, del seno carotidio, tiene dos componentes. Por un lado, vasodepresor, con hipotensión por posible inhibición simpática, y cardiodepresor por una bradicardia por descarga vagal, es decir, un cuadro de hipotensión y de bradicardia. La hipersensibilidad tras un masaje del seno carotidio no superior a 5 segundos presenta una respuesta normal con una reducción de la presión arterial sistólica mayor a 30 milímetros de mercurio. O también se toma como positivo cuando el paciente reproduce síntomas, refiere síntomas cuando uno realiza el masaje en el seno carotidio. Bien, otro de los síncopes circulatorios que podemos encontrar es miccional, alto oxígeno o por deglución. El síncope desencadenado durante los accesos paroxísticos e intensos de tos. El mecanismo parece ser similar al síncope deglutatorio, además de acompañarse de una hipotensión mediada por la disminución del retorno venoso debido al aumento de la presión intratorácica. ¿Sí? Y el síncope miccional, ¿está bien? O post-miccional, es un desmayo durante la micción o más comúnmente inmediatamente después de orinar debido a una caída fuerte de la presión arterial y es más común en hombres mayores y suele ocurrir por la noche después de un sueño profundo. Bien, cuadros sincopales por causas no cardiocirculatorias. Tenemos cuadros emocionales, lo cual es el antecedente que el paciente o familiares o conocidos refieren una situación estresante, una situación emocional, lo cual desencadenó este cuadro. Es de mucha ayuda ver el antecedente de lo que le ha pasado al paciente. Con respecto a la epilepsia, lo mismo, poder saber si alguno nos puede dar información, si el paciente sufre de epilepsia. Si no tenemos ningún familiar, ningún conocido del paciente, buscar dentro de sus pertenencias si tienen datos de que es epiléptico, si tienen alguna medalla, si tienen alguna documentación, si tienen medicación para epilepsia. Digamos, esto también nos va a ayudar a saber si este paciente sufre o no de epilepsia. Y bueno, y con respecto a poder evaluar si estamos frente a un cuadro convulsivo, preguntarle a quienes presenciaron. Muchas veces llegamos cuando ya el cuadro convulsivo terminó y entonces nos es más difícil podernos acercar al diagnóstico. Entonces debemos preguntar bien a quienes presenciaron la situación, cómo fue la convulsión, evaluar si tuvo el paciente pérdida o no de controles de esfínteres. Esto es un dato muy importante para poder determinar si el paciente tuvo o no una convulsión. Puede que la veamos nosotros y podemos hablar de una convulsión tónico-clónica, ¿está bien? Con los movimientos tónicos clónicos y posteriormente el paciente se va a encontrar en una situación posictal, ¿sí? Somnoliento y con cierto grado de deterioro. Bueno, en esto es sumamente importante todos los datos que podamos juntar del paciente, ¿sí? Antecedentes familiares, que familiares y conocidos nos puedan comentar del paciente o de los que estuvieron presenciando la situación o algún dato que podamos encontrar en sus pertenencias, ¿sí? Bien, algún cuadro de hipoxia cerebral que nos dé un cuadro sincopal. Las hipoglucemias, ¿sí? Las hipoglucemias generalmente se dan pacientes diabéticos que dentro de su tratamiento usan insulina, ¿sí? Generalmente los pacientes insulino dependientes son los que presentan la hipoglucemia. Puede que estas hipoglucemias sean generadas por una mayor administración de insulina o de hipoglucemiantes orales. Generalmente el que más da hipoglucemias es la glibenclamida, no tanto la metformina como hipoglucemiantes orales, ¿no? Y la insulina sí, puede generar estos cuadros de hipoglucemia. En los cuadros de hipoglucemia generalmente los pacientes diabéticos están educados como para saber los síntomas previos, los prodromos de una hipoglucemia, que es taquicardia, sudoración, visión borrosa y demás. Entonces estos son como avisos a sintomatología que le avisa al paciente que va a presentar una hipoglucemia. En algunos casos puede que sean desestimados por el paciente y sufra el paciente un deterioro del sensorio que puede ir de un cuadro confusional a un paciente en coma. Así que bueno,
La hipoglucemia es algo que debemos también tratar de encontrar en la documentación del paciente, si presenta medicación, si algún familiar, algún compañero de trabajo o alguno que esté presente sabe si este paciente es diabético. Y si el paciente ingresa a la guardia con un deterioro de conciencia, bueno, rápidamente hay que hacer, como vemos en la imagen de abajo, un hemoglucotest para ver los valores de glucemia y si el paciente está frente a una hipoglucemia. Dentro de las complicaciones de la diabetes, la hipoglucemia es la que tenemos 3 complicaciones de la diabetes: la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar y la hipoglucemia. La hipoglucemia la tenemos que tratar rápidamente, ¿sí? Porque sabemos que el cerebro depende de la glucemia particularmente. Bien, otros cuadros que podemos encontrar, un cuadro sincopal, es la hiperventilación, que nos puede dar un cuadro sincopal, y una isquemia cerebral transitoria, que también nos puede dar un cuadro sincopal. Muy bien, para llegar al diagnóstico del cuadro sincopal, como dijimos previamente, la anamnesis es el primer paso y fundamental para poder orientarnos en el diagnóstico. Y bueno, en este caso donde el paciente no nos puede aportar datos, nos va a ser de mucha utilidad la anamnesis a familiares, conocidos del paciente o, como dijimos previamente, quienes hayan presenciado el episodio, ¿sí? Bueno, podemos en todo esto encontrar antecedentes personales del paciente y del episodio en sí. Ambas cosas nos van a ayudar a poder hacer un diagnóstico rápidamente. Para el diagnóstico del síncope, una vez realizado una anamnesis, que bien en estos casos no la podemos hacer a los pacientes en el momento agudo, pero sí a lo que sean los familiares, acompañantes o personas que hayan presenciado la situación, una vez realizada una anamnesis, se hace un examen físico. Primero debemos ver el grado de conciencia, valorar el estado de conciencia del paciente para ver las medidas a tomar. Después hacer un control de TA, también en decúbito dorsal y de pie, cuando tenemos el paciente acostado, y tratar de incorporarlo, en el caso que justamente el paciente haya recuperado la conciencia. La temperatura, para ver si el paciente está febril, principalmente, una frecuencia respiratoria, para ver si no está hiperventilando por alguna situación, por alguna alteración metabólica. ¿Está bien? La frecuencia cardíaca, para ver si este paciente tiene una frecuencia cardíaca dentro de los valores normales, si este paciente tiene una alteración en el ritmo, si estamos frente a alguna arritmia, ¿sí? Si estamos frente a una taquicardia, una bradicardia, la saturación de oxígeno, pudiendo valorar si el paciente está bien, si tiene una buena saturación de oxígeno, y la glucemia, como dijimos anteriormente, que también es algo que rápidamente lo podemos evaluar en un showroom o en un lugar ambulatorio donde es de rápido acceso, y podemos valorar el valor de la glucemia, sumamente importante porque podemos prevenir la situación del coma hipoglucémico, ¿sí? Con el examen físico, una vez que tenemos todos los signos vitales, seguimos con la auscultación de los ruidos cardíacos, buscando soplos, ¿sí?, que nos hablan de valvulopatías, examinar heridas para ver si encontramos hemorragias visibles, si el paciente tiene hematomas y suponemos de que hay alguna lesión interna, evaluar si el paciente tuvo o no pérdida de control de esfínteres. Digamos, todas estas cosas son las que vamos a ir evaluando en el paciente para poder sumar y poder llegar a un diagnóstico rápidamente. Una vez realizado la anamnesis, que bueno, muchas veces por el momento agudo, la imposibilidad del paciente de referirnos ciertas situaciones, no va a ser totalmente completa, pero se va a ir completando en medida que se pueda. Una vez realizado un exhaustivo examen al paciente, un examen físico, vamos a solicitar estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico de la etiología del síncope. Muchos de estos estudios los vamos a pedir en la urgencia, incluso en la sala de internación en emergencia en la guardia, como el laboratorio, donde sí, no nos puede faltar un hemograma para ver si el paciente no sufrió algún cuadro de hemorragia, que bueno, puede ser visible y muchas veces es más fácil, pero en otras ocasiones hemorragias ocultas, hemorragias que no son visibles y que tenemos que buscarlas. Una glucemia para ver si este paciente no está con una alteración en el metabolismo de la glucemia, sea una hipoglucemia o sea una hiperglucemia, una urea, una creatinina para ver esa función renal, si está adecuado o no, si el paciente está sufriendo algún cuadro de falla renal, un hepatograma para ver lo mismo, un ionograma para ver si hay alguna alteración de los iones, un electrocardiograma, ¿sí?, para ver si el paciente está presentando algún cuadro de arritmias, algún cuadro coronario.
Estos son estudios que los hacemos en una sala de guardia. Otro estudio que vamos a pedir es un ecocardiograma, que es un estudio que nos va a aportar muchísimo para la información del cuadro actual. Vamos a evaluar si el paciente tiene valvulopatías, algún mixoma auricular, miocardiopatías hipertróficas. La desventaja es que es operador dependiente y bueno, dependemos sí o sí de quien lo haga, quien realice el estudio para poder entenderlo e interpretarlo, ¿sí? Pero tiene varias ventajas, las cuales no es un costo bajo, no es cruento, es accesible, es un equipo lo cual es accesible y como estudio nos va a aportar muchísima información. Otros estudios que vamos a solicitar desde el ejercicio y evaluar si se presentan alteraciones eléctricas o hemodinámicas cuando el paciente realiza ejercicio, durante o inmediatamente después del ejercicio. El Holter para ver el comportamiento del paciente en 24 horas, si presenta alguna arritmia o alguna anormalidad y si va a ser diagnóstico, si se correlaciona esta anormalidad junto con el cuadro sincopal. Bien, continuando con estudios complementarios, pero aumentando la complejidad, tenemos el estudio electrofisiológico para evaluar los trastornos de la conducción eléctrica del corazón. La contra que tiene este tipo de estudios es que es cruento, son de costo elevado y no son accesibles en todas las instituciones. Para evaluar el paciente si presentó en base a la clínica del paciente y en base a lo que nosotros podemos sospechar en que haya sufrido una convulsión tónico-clónica, el electroencefalograma nos va a ayudar y nos va a aportar mucho para el diagnóstico, por un lado, y eventualmente si este fue un primer episodio del paciente, en un paciente adulto con un cuadro convulsivo, tenemos que descartar alguna lesión cerebral y algún tumor cerebral, por lo cual para descartar algo orgánico debemos solicitar un ataque de cerebro. Otro de los estudios que pedimos en los cuadros sincopales es el TIL test, que es la prueba de la mesa basculante. Es una prueba de estimulación ortostática pasiva diseñada para investigar las causas sincopales o los desmayos y lo que nos permite es evaluar el sistema nervioso autónomo. Bueno, llegamos al fin de esta charla. Importante en el cuadro sincopal es realizar una anamnesis, que en este caso, debido a las condiciones del paciente, se puede realizar a familiares, conocidos, compañeros de trabajo o personas que hayan visualizado y que hayan estado presentes en la situación donde el paciente presentaba el cuadro sincopal, poder rescatar todo lo que sean antecedentes del paciente, de enfermedades o antecedentes de la situación actual, poder realizar un examen físico y solicitar estudios complementarios como laboratorio, electro, eco. Eso nos va a permitir en una sala de emergencias poder llegar a un diagnóstico. Y posteriormente, en forma diferida, se va a hacer todos los estudios complementarios de mayor complejidad para llegar a un diagnóstico definitivo y poder mejorarle la calidad de vida al paciente. Muchas gracias por su atención. Que también valoraron la prevalencia de la hipertensión arterial y también demostraron que el porcentaje está en función del 26,3%. Bien, ahí en las imágenes, claramente estos dos científicos, Hales y eventualmente lo que es Rivarolles y Nicolás Koroskov, fueron protagonistas de todo esto de la hipertensión arterial como enfermedad y como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Doctor, bueno, sigamos. Hay una compañera que está por ingresar, doctor. ¿Hay otro compañero? Sí. Bien, ahí lo aceptamos. Todos, ahí está. Muy bien, creo que están todos. Bueno, en esto lo que pueden observar es un poco de la línea de tiempo en función de qué se fue objetivando y logrando a medida que pasaron los años, ¿sí? Claramente esta entidad cobra protagonismo un poquito más adelante, como pueden observar en esta línea de tiempo, ¿sí? Ya en el 1900, ¿sí? Con los ríos de Koroskov y previamente con el descubrimiento del esfingomanómetro de mercurio con Rivarolles. Bien. Volviendo un poquito para atrás, en función de la línea de tiempo, en función de la hipertensión arterial, Hales, Poisson, Rivarolles y Koroskov claramente son protagonistas necesarios. Pero ya en el 1900, fíjense que la compañía de seguros del Northwest Mutual Life Insurance Company hizo un estudio de prevalencia en función de la tensión arterial y qué pasaba en adultos, ¿sí? A medida que pasaban los años, y se demostró que claramente a mayor valor de presión arterial, mayor riesgo de morir y mortalidad. ¿Sí? Ya un poco más de historia, en función de que en 1930 también se trató de tratar esta entidad en función de una sección quirúrgica de los nervios que dan las arterias, la inducción de fiebre, muy alta, dietas muy estrictas de sodio, fueron algunas de las
terapéuticas instaladas en ese momento. Ya un poquito más en el tiempo, más adelante en el tiempo, en 1935, Franklin Roosevelt, el presidente americano, como pueden observar, tuvo un accidente cerebrovascular en función de su hipertensión arterial severa, ¿sí? Con valores de 300 a 190 milímetros de mercurio. Fíjense que este presidente, que tenía lo mejor de la medicina de ese tiempo, no consideraba la hipertensión arterial como una enfermedad. Fíjense que el presidente Roosevelt convivía con esos valores tan altos de presión arterial. Y un poco más adelante en el tiempo, el Instituto Nacional de Salud desarrolla lo que conocemos, que seguramente ustedes escucharon, que es los programas de Framingham, que bueno, hasta la actualidad también son utilizados para ver prevalencia, incidencia y mortalidad de diferentes patologías, además de las cardiovasculares. Ya en el 58 aparece una droga, la clorotiazida, ¿sí? Que son moléculas que tienen que ver con el tratamiento de hipertensión arterial. Creo que hay uno que quiere entrar, me parece. Ahí me fijo. No, creo que estamos todos. Bien, ya en el 1960 y 70, los estudios observaron la fuerza en la relación de causalidad entre la presión arterial y el evento cardiovascular. Nosotros claramente estamos observando cómo fue cambiando ¿qué esperábamos de esa entidad? Tal vez en algún momento no la consideramos como algo banal, algo que no requería tratamiento. De hecho, tocarla por ahí no era bueno tocar la presión arterial en esos tiempos, ¿no? Claramente actualmente tenemos que hacer tratamiento no farmacológico, pero bueno, eventualmente hacer un buen diagnóstico del mismo. Entonces ustedes pueden observar que ya en 1972 también hay un programa de educación nacional de hipertensión arterial americano. Ya en el 77 aparece el JNC, que eso sí es algo que fue cambiando un poco lo que es la prevalencia e incidencia de la mortalidad por hipertensión arterial. Y en ese entonces se trató de clasificar a la hipertensión arterial, que estaba apareciendo, que todavía en algunos lugares no se trataba adecuadamente y se dejaba que los valores de presión siguen estando altos, con el riesgo de enfermedad, de mortalidad. Fíjense esto, qué interesante acá, en estos años, el JNC, que intentó clasificar todo lo que es hipertensión arterial, cómo le daba más, como enfatizaba más en lo que es la presión arterial diastólica, en desmedro de la sistólica. Eso en el 77, en 1980 pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Se clasificaba y se calificaba la presión arterial en función de la presión arterial diastólica y no le se daba demasiado interés a la presión arterial sistólica. Y claramente nosotros sabemos en la actualidad que cada una de ellas es de suma importancia, y después vamos a hacerlo más adelante. Ya en el 1984, seguimos considerando y valorando a la presión arterial histórica. Ahí aparece lo que es hipertensión arterial sistólica limítrofe, que seguramente son conceptos, definiciones nuevas que ustedes van a incorporar, pero está bueno ir comentándolas, ¿sí? Después vamos a volver a tratar más adelante y vamos a definir algunas conductas en función de esta clasificación. La hipertensión sistólica aislada también, como está descrito acá, empieza a aparecer, pero fíjense que ya en el 1988 pasa lo mismo que en el 1984. Seguimos haciendo mucho hincapié en la presión arterial diastólica, ¿sí? Y acá lo que tenemos en la presión arterial sistólica es la normal 140 de limítrofe y la forma aislada que también estuvo en la anterior. Ya más más cercano a nuestros tiempos, ya el JNC 93 y 97 ya valoran claramente la hipertensión, ya sea la forma sistólica como la histórica, ¿sí? Y la clasifican en diferentes estadios. Seguimos, 2003-2007, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El punto de corte para esta situación es 140-90, y acá lo que no tengo es la hipertensión arterial aislada, sistólica aislada, no está presente, de luego aparece en el siguiente año acá. En el 2017, y la actual, la nuestra, la de Saja-Faxac, que tiene como punto de corte 140-90 para hipertensión arterial. La americana, después vamos a ver más adelante, que tiene relación con el estudio SPRINT, ¿sí? Que el punto de corte es un poquito más bajo, el 130-80. Pero eso tiene que ver con la epidemiología del lugar, ¿no? Bien, esto es un breve resumen de lo que es la historia de la hipertensión, y vieron cómo fue cambiando y cómo una situación de salud donde los valores de tensión arterial eran altos y no se trataba, y era sacrilegio tratarlo. De hecho, lo pueden observar con el accidente cerebrovascular de Roosevelt y de otros, que no se tocaba la hipertensión arterial y no se consideraba la forma histórica. La hipertensión arterial y sí la diastólica. Pero actualmente, claramente, cuando sabemos y conocemos que las dos son dañinas, ¿sí? Y que las dos, arriba de valores mayores a 180, 110, claramente generan riesgo y un riesgo muy alto. Bien, seguimos. A ver. Bien, algunas consideraciones en función de la definición de hipertensión arterial. ¿Sí? Sabemos que es un síndrome vascular y que es progresivo, claramente. La etiología es compleja, muy compleja, múltiple, y además se interrelaciona prácticamente en todas sus variables, que después vamos a ver en unas fórmulas. Además está caracterizada esta elevación de presión con la reducción claramente de la calidad de vida y de la expectativa de vida, porque yo sé que esto va a ser blanco en órganos nobles, cerebro, corazón, riñón, vasos y otros. También sé que la relación es lineal y continua. Lamentablemente es así, es la historia natural de la enfermedad, de este tipo de enfermedad. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos con los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos es retrasar esos eventos. Una cosa a considerar es el riesgo cardiovascular global, ¿sí? Claramente, eso después lo vamos a ver, pero es mayor si se asocia con otros factores de riesgo. Es lo que decíamos, si sumamos diabetes, si sumamos tabaquismo, si sumamos sedentarismo, obesidad, claramente nuestro riesgo se incrementa, ¿sí? Y bueno, obviamente hay una marcada repercusión en la salud del individuo y en la salud pública, ¿sí?
por los costos que tienen que ver con la enfermedad y con las consecuencias de la misma. Bien. Bien. Sigamos un poco con el diagnóstico y cuáles son los objetivos. En principio, confirmar y detectar la hipertensión arterial. Yo tengo que tener precisión en eso, determinar puntualmente si mi paciente es hipertenso o no lo es. Nosotros tenemos formas para hacerlo. Una es la presión arterial en consultorio, ¿sí? Cuando nuestro paciente llega a la consulta, además de hacer el interrogatorio y el examen físico, antes del examen físico, tomo una presión arterial. Esa es la presión arterial de consultorio. Y después tengo otras medidas para hacer el diagnóstico, como el mapa y el NDPA, que son diferentes posibilidades para tener diagnóstico también de algunos pacientes que pueden estar hipertensos en domicilio o no estarlo, o pueden estar hipertensos en consultorio o no, y estar sí en domicilio hipertensos. Eso después vamos a ver con lo que es hipertensión de glóbulo blanco y hipertensión oculta. Como dijimos previamente, en las líneas anteriores, tengo que establecer el riesgo cardiovascular global. Los factores de riesgo, el daño del glóbulo blanco, ya dijimos algunos, las condiciones asociadas e identificar eventualmente la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria. Bien, hasta acá creo que venimos bien. Seguimos. En función de la evaluación inicial de nuestro paciente hipertenso, ¿es la hipertensión es real los datos de tensión arterial que yo registro por manometría o es un fenómeno de abierto? Me tengo que hacer una serie de preguntas seguramente. ¿Es esencial o secundaria? Es otra pregunta que me tengo que hacer. ¿Hay daño al órgano blanco? ¿Sí? Como dijimos antes, cerebro, corazón, riñón, vasos y otros. Y en principio tratar de darle una explicación a todo esto en función del mecanismo fisiopatológico que está implicado. Y como dijimos antes, tengo que estratificar el riesgo de cardiovascular global, que es fundamental. Eso es fundamental, ¿sí? Bien. Seguimos. Como les dije antes, la presión arterial depende de ciertas variables que se interrelacionan de forma compleja, como está explicado en esta firmina. Recuerden que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y además, como pueden observar, el gasto cardíaco depende del volumen histórico y de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y cada una de ellas también tiene otras variables que interactúan con las mismas. Ahí pueden observar lo que tiene que ver con la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Sí? Bien. Seguimos. Seguramente yo tengo que valorar en función de la hipertensión arterial su epidemiología, ya dijimos algo del diagnóstico, el daño del órgano blanco y eventualmente el tratamiento. El tratamiento puede iniciar con un tratamiento no farmacológico que igualmente es tratamiento. La actividad física y la dieta son parte del tratamiento no farmacológico, pero es un tratamiento. Y la educación de nuestro paciente. Situaciones clínicas especiales, puede ser que las comentemos hoy, algunas situaciones clínicas de emergencia, algunas poblaciones especiales que probablemente las veamos cuando veamos medicina interna. Voy a detener un poco en la epidemiología en función de estos estudios que son nuestros, Renata 1 y Renata 2, y que tienen que ver con la prevalencia de la hipertensión arterial. Y como pueden observar, ronda el 33.5% en el Renata 1 y el 36.3% en el Renata 2. ¿Sí? Bien, nosotros, además de estos dos, actualmente tenemos el de la cuarta encuesta de factor de riesgo, que daba un 36.6%, que es más nuevita desde el 2018. Esto lo tenemos que conocer, al menos, por lo menos los nombres, a ver a qué se refiere, ¿no? ¿Por qué tengo que conocer todo esto? Porque tiene que ver con el conocimiento, el tratamiento y el control de la presión arterial. Pueden observar en cada uno de estos estudios se valoró el tema de que si el paciente hipertenso es conocido, si fue tratado y no controlado, o si es conocido y no tratado, o si es tratado y también controlado. Y ahí pueden observar las comparaciones entre Renata 1 y Renata 2. Bien. Vamos a seguir. Esto está dividido de acuerdo al sexo, en hombres y mujeres, en el Renata lo mismo. Bien. Seguramente esto puede tener algunas dificultades en función de lo que es el conocimiento y el control de la hipertensión arterial, y algunas pueden estar relacionadas con el paciente en función de su mala adherencia, a los efectos adversos, costos elevados, algún déficit de memoria. Eso tiene que ver con el paciente. La salud y las sociedades científicas, fallas en la política de salud, escaso tiempo de consulta, dificultades en la prescripción y falta de campañas de ciencia. Recuerden que el último consenso de hipertensión arterial está hecho en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y también el médico también tiene algo que ver en todo esto, en función de fallas en el conocimiento y el control de la hipertensión arterial. Usar dosis subterapéuticas, dosis bajas, drogas insuficientes, combinaciones irracionales tal vez, y eventualmente lo que es inercia médica. Bien, ya estuvimos viendo algo de prevalencia, como estuvimos contando con el Renata 1 y 2, y el cuarto encuesta de factor de riesgo. La presión arterial y el riesgo cardiovascular ya lo comentamos, la incidencia, el conocimiento, el tratamiento y control. Bien. Bueno, me estoy acercando cada vez más cerca. Ah, bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, si no me escuchan, díganme porque me estoy acercando al celular lo más que puedo. Ah, bueno. Bueno. Dale. Bien. ¿Cómo está? Dale. Bueno, seguimos con la prevalencia y como pueden observar en la filmina,
hay en este estudio, en numerosas ciudades de la ciudad de La Plata, Rosario, Rauch y otras, fíjense que claramente la prevalencia de enfermedad está en el 34%, y como describimos previamente, Renata 1 o 2, y en la cuarta encuesta de factores de riesgo, más o menos están por arriba del 30% de prevalencia de hipertensión arterial. Bien, vamos a seguir un poco porque esto tiene que ver con la prevalencia en distintas comunidades, de acuerdo a la edad también. La prevalencia puede cambiar un poco. Bueno, acá en función de los procedimientos diagnósticos, seguramente vamos a usar el examen físico, algunos estudios básicos, estudios otros recomendados para algunas situaciones particulares, y otros que tal vez tengamos que derivar al especialista en hipertensión arterial. En el examen físico, claramente, la toma de presión arterial y de frecuencia cardíaca tiene que ser adecuada, ¿sí? Después vamos a ver en un video y en una filmina que está más adelante cómo tengo que hacerlo. Eso es fundamental porque, como dijimos antes, eso va a determinar el diagnóstico. ¿Sí? Si yo hago un buen diagnóstico en función de una buena toma de presión arterial, ya sea en consultorio o de otras formas para realizarla, que después vamos a comentar. El examen cardíaco y arterial también es importante hacerlo con la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del corazón. Y lo arterial en función de el pulso arterial, con su frecuencia, su ritmo, su intensidad, seguramente, y otras variables que luego vamos a comentar. La antropometría es importante en estos casos, sí, porque también tiene que ver con el riesgo. Tengo que hacer una medida de perímetro abdominal, de la cadera, del peso y la talla de mi paciente, buscar algunas situaciones que tengan que ver con endocrinopatías, entonces, algunas como Cushing o acromegalia, o eventualmente lo que es acantosis nigricans. También realizar un examen neurológico, porque yo ya sé que esta entidad golpea al sistema nervioso central, entonces yo tengo que hacer algo como el minimental test o el test del reloj. Esto tiene que ver en el examen físico de nuestro paciente de consultorio. Otra cosa que también puedes hacer es el fondo de ojo. ¿Sí? Eso es obligatorio en la hipertensión arterial y severa. Después lo vamos a comentar más adelante. Pero igual yo ya dije algo. Dale, sí, ya dije algo en función de que ese valor de mayor a 180 110 es un valor de emergencia. ¿Sí? Después lo vamos a comentar y en ese contexto sí el uso de fondo de ojo es indicativo. Bien, seguimos. Seguramente yo tengo que realizar varias tomas de presión, más de 2, 3. Cuanto más controles tenga, mejor, porque me va a dar un mejor promedio y voy a tener mejores datos en función de lo que le suceda a nuestro paciente y la hipertensión arterial. Seguramente, como comentamos recién, el control en consultorio, que lo hacemos siempre, y los controles ambulatorios. Dos posibilidades en función del control ambulatorio, el MDPA y el MAPA. Así que después lo vamos a comentar, pero tengan en cuenta que eso es en forma ambulatoria. Consultorio es una cosa, ambulatorio es otra, y en ambulatorio tengo dos posibilidades, MDPA, monitoreo domiciliario de presión arterial, y el MAPA, que es la monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Bien. Esto nada más que es gráfico para que tengan en cuenta cómo fue cambiando todo, el manómetro, el de mercurio, el anaeroide, el digital, y en diferentes situaciones, durante el reposo, durante la actividad física. ¿Sí? Es para que es a modo descriptivo nada más. Como dijimos recién, tengo el manómetro, anaeroide, los formatos automáticos. Seguramente hay algunas condiciones que tengo que tener en cuenta, como un reposo mínimo de 5 minutos, la posición sentada con la espalda apoyada sin cruzar las piernas, con ambos pies apoyados en el piso, eso es fundamental, los brazos descubiertos y apoyados a nivel del corazón, ¿sí? No hablar durante la medición de la presión arterial, eso es importante, y evitar el consumo de cigarrillo, de infusiones, el ejercicio físico durante 30 minutos antes de la medición de presión arterial, y también el tema de si tiene distensión vesical o no. Entonces, seguramente 2 o más veces para tomar la presión arterial, también se toma en el consultorio 2 o más veces, brazo derecho, brazo izquierdo, parado, sentado o acostado. ¿Sí? Porque bueno, yo lo que estoy buscando en esas situaciones es la hipotensión ortostática. Como pueden ver acá en la filmina, acá está nuestro pacientito sentado, apoyando el brazo sobre una mesa, a la altura del corazón, las piernas descruzadas, la espalda apoyada sobre la espalda. Bien. Las mediciones claves de una correcta medición, claramente la medición por duplicado, por medio, sin redondeo. Si hay más de 5 minutos de diferencia, considerar más mediciones. Como dijimos recién, las mediciones de pie, en función de lo que dijimos de hipotensión arterial. Esto es más aplicable en ancianos y en diabéticos. La medición de miembros inferiores también la puedo hacer, y la medición de la frecuencia cardíaca. Bueno, esto lo vamos a pasar, pero tengan en cuenta que la presión ambulatoria, ya sea MDPA, tiene indicaciones. Seguramente, también además de su indicación, probablemente, como está escrito acá, tiene ventajas y desventajas. Bien. Bueno, me interesa un poquito más esta, que es más descriptiva a los fines didácticos. Fíjense que el MAPA es un estudio de presión arterial de 24 horas y como está escrito acá, durante el día y la noche, durante la actividad y durante el reposo. Y el MDPA es otra forma de tomar la presión arterial, es una práctica protocolizada, con equipos variados, medición estandarizada y que implica un entrenamiento del paciente. Y como no es de 24 horas, es de 5 a 7 días. ¿Sí? Estas son mediciones ambulatorias de presión arterial. Ya sabemos que la de consultorio y las ambulatorias, MAPA, MDPA. También, claramente, el MAPA tiene su indicación, ¿sí? Como está descrito acá, la sospecha de guardapolvo blanco,
sospecha de hipertensión oculta y otras. Al igual que la anterior, tiene ventajas y limitaciones. Bien, yo sé que es mucha información, ya lo sé, pero bueno, vamos a ir puntualizando en algunas, ¿sí? Las que voy repitiendo es porque eso es lo que quiero que les quede. En función de lo que comentaba recién, de que el último consenso es un consenso que se realizó con el acuerdo de las 3 sociedades científicas que les comenté hoy temprano, pone como punto de corte para hipertensión arterial el 149, ¿sí? Y seguramente hay diferentes posibilidades en la clasificación de hipertensión arterial. En la visita número 1, la presión arterial puede ser normal, puede ser limítrofe, puede tener un nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de hipertensión arterial, eso durante la primera visita. Claramente, si mi paciente viene con nivel 3 de tensión arterial, con valor de tensión arterial mayor de 180 de sistólica, mayor de 110 de diastólica, mi paciente es hipertenso, ¿sí? Ahora bien, las otras posibilidades, ya sea la forma normal, limítrofe, si es normal, claramente va a venir un control luego de 6 o 1 año a controlarse nuevamente, ¿sí? Pero las otras 3 posibilidades, la forma limítrofe, el estadio 1 y 2, eventualmente puedo realizar el mapa o MDPA, que son las formas ambulatorias de diagnóstico de hipertensión arterial. Y eso me va a definir la conducta. Mapa y MDPA, si los valores de presión arterial están por debajo de 140-90, no hay hipertensión arterial, sigue el carril del paciente con normalidad de la tensión arterial, y si eventualmente por mapa o MDPA los valores superan el 135-85, ese paciente sigue el otro carril, el carril de la hipertensión arterial como diagnóstico. Como pueden observar en el cuadro, en la filmina, en el ángulo superior derecho, ¿sí? Cuando yo lo miro de acá, de mi lugar, pueden observar que claramente yo puedo dividir la presión de consultorio 140-90, dividirlo en diferentes cuadrantes, y la presión ambulatoria es 135-85. Si mi paciente tiene presiones arteriales de consultorio por debajo de 140-90 y ambulatorio por debajo de 135-85, tengo un paciente normotenso, ¿no? Como estamos acá describiendo la filmina. Y fíjense que si mi paciente tiene una presión de consultorio mayor a 140-90, pero tiene presión ambulatoria menor a 135-85, mi paciente tiene lo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Veamos las otras dos posibilidades. Si mi paciente tiene una presión menor a 140-90, pero tiene una presión mayor de 135-85, tengo una hipertensión oculta o enmascarada. Ahora bien, si mi paciente tiene una presión arterial mayor de 140-90 y una presión ambulatoria mayor a 135-85, tiene una hipertensión verdadera, ¿sí? Bien, seguimos. Seguramente, como todo, como ya lo comentamos previamente, hay ventajas y desventajas de cada una de estas formas de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Tengo acá les dejo descrito en esta filmina cada una de ellas, en función de la presión arterial del consultorio, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas y el MDPA. Bien, yo seguramente tengo que hacer algunos interrogantes. El tiempo de evolución y niveles previos de presión arterial y tratamiento hipertensivo previo, si es que lo tiene. Sospechar lo que comentábamos hoy, el tema de la hipertensión secundaria, ¿sí? En función de que de una historia familiar de enfermedad renal, si eventualmente en el sedimento urinario hay proteinuria, vomiduria, hematuria, aumento de la creatinina, oliguria, edemas, o sea, diferentes variables que pueden presentarse y pueden hacer sospechar una enfermedad renal parenquimatosa. También es cierto que tengo que estar atento a la sudoración de diaforesis, a la cefalia de palpitaciones, a la hipotensión postural, porque eso puede sugerir la presencia de un febocromocitoma, una enfermedad suprarrenal relacionada con la médula renal. Además de esto, también debería de preguntar si mi paciente tiene calambres musculares, si presentó arritmias, debilidad muscular, tetania, síntomas también inducidos por diuréticos que se incrementan, además de inducidos que se incrementan por el uso de diuréticos, y tal vez tengo que pensar en lo que nosotros conocemos como el histrionismo primario. También, mi paciente puede tener un aumento rápido de peso, debilidad, fatiga, oligoamenorrea, polidipsia, poliuria, arritmias, fragilidad de piel, jiba dorsal y obesidad cutánea. Y esto puede corresponder a lo que se llama síndrome de Cushing. Que después cada una de estas posibilidades las vamos a hacer un análisis más pormenorizado de cada una de ellas. Y fíjense, por último, en función de dos situaciones bastante frecuentes, la fatiga, la letargia, la ganancia de peso y la caída de cabello, la debilidad muscular correspondientes a lo que es el hipotiroidismo. Y lo contrario, tal vez, en función de palpitación, pérdida de peso y sequedad de piel en el hipertiroidismo. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito más. Factores de riesgo, seguramente los antecedentes personales y familiares de hipertensión y enfermedad cardiovascular, historia personal y familiar, la enfermedad crónica también. Esto tengo que tenerlo en cuenta, el presente personal y familiar de dislipemias. Hay formas familiares de dislipemia, así que la tengo que tener en cuenta, porque lo que va a hacer es exacerbar el cuadro tal vez inflamatorio a nivel vascular y eso redundar en una vasoconstricción. Y eventualmente la aterosclerosis y otras cosas que después vamos a ver más adelante. Lo mismo va a suceder con los antecedentes personal y familiar de diabetes mellitus. Y también el consumo de cigarrillos, tabaquismo, la obesidad, los hábitos dietarios, el consumo de sal y grasas de alcohol. Tengo que ir a buscar cada uno de ellos. También tengo que objetivar el daño del órgano blanco, ya sea como lo comentamos hoy, en cerebro u ojos, cefalea, vértigo, deterioro de la visión, en corazón, la presencia o no de dolor cordial, la disnea, las palpitaciones y eventualmente el edema. A nivel renal ya algo comentamos, la poliuria, nocturia, la hematuria, que son situaciones que tienen relación con el riñoncito.
Arterias periféricas, sí, bueno, esto es fundamental porque también es un blanco de esta enfermedad. Enfermedades frías, la claudicación intermitente, sí, el dolor asociado a hipertensión, la palidez, la cianosis, la ausencia de pulsos. Y otras cosas que hay que tener en cuenta en mucho es los aspectos psicosociales, la actividad laboral y el grado de conocimiento de su enfermedad. Como pueden ver hasta el momento, claramente la hipertensión arterial y lo que puede suceder si yo no la controlo adecuadamente y no hago el diagnóstico adecuado y los factores que la rodean, es importante conocerlo, porque puedo mejorar la calidad de vida de mi paciente y la expectativa de vida también. Seguramente hay algunos medicamentos que también pueden causar hipertensión arterial. Y ahí están los AINES, los corticoides, los anoxígenos, los hepáticos miméticos, ¿sí? El consumo de alcohol, la eritropositina en ese paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio terminal, generando unas formas diabéticas de esa enfermedad. El uso de antidepresivos y algunos productos de herboristería. Y otros. Bien, esto lo vamos a pasar porque ya lo estuvimos comentando hasta recién. Seguimos. Creo que lo repetí. Bueno, veamos que en los laboratorios, ¿no? Seguramente vamos a pedir un laboratorio para diagnosticar enfermedades asociadas. ¿Sí? La glucemia, la hemoglobina glicosilada, la glucoproteoquinasa, ¿sí? Los factores asociados a la lipemia, el tema de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, cada uno de ellos cobra importancia y relevancia en función de sus valores. Establecer el daño del compromiso de órgano blanco, daño renal, el daño blanco del daño renal, por ejemplo, sospechar hipertensión arterial secundaria, como lo veníamos comentando anteriormente. Eventualmente elegir el tratamiento farmacológico más apropiado, ¿sí? Y valorar efectos de fármacos antihipertensivos, ¿sí? Bien, como está descrito acá, ya algo de esto comentamos, y fíjense que para lograr lo que es un riñón, en este caso, además de la unidad de la creatinina, tengo que usar lo que es la fórmula de Cockcroft-Gaul, y eventualmente otras fórmulas, el MDRE y el CKD-EPI también son fórmulas que me permiten a mí tener una noción clara de lo que es el filtrado glomerular en el paciente que estoy estudiando o estoy atendiendo. La glicemia y el hemograma también son variables que tengo que tener en cuenta. Muy en cuenta porque cada una de ellas cobra protagonismo si están muy bajas o muy altas, porque va a redundar en algún cambio a nivel electrocardiográfico, por ejemplo, u otras posibilidades. La orina completa y el cociente de albúmina creatinina en orina. Bien, esto lo vamos a pasar, esto tiene que ver con la hipertensión y su eventual compromiso cardíaco con la posterior hipertrofia ventricular, en general del ventrículo izquierdo, y cada uno de ellos probablemente tenga criterios para valorar por electrocardiografía si ese paciente tiene o no hipertrofia ventricular. ¿Qué es lo que yo espero en función de una hipertensión arterial de larga data? Que mi corazón se cambie, se ponga hipertrófico. Seguramente el electrocardiograma sirve y mucho, además de lo que estamos comentando previamente, historia clínica, examen físico y laboratorio, electro, sí, por lo que comentamos recién. Analizar el ritmo cardíaco, eventualmente la presencia o no de arritmias, el diagnóstico de, bueno, como comentamos recién, el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de otras situaciones de salud previas, como la isquemia miocárdica, o la presencia de bloqueos arritmias, que después vamos a charlar en otro momento. Bien, entonces claramente acá ya comentamos que además del examen físico, el laboratorio, el ecocardiograma, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial son elementos esenciales en el estudio de un paciente con hipertensión arterial. Otros estudios, el ecodoppler carotídeo, la velocidad del pulso, la presión central o índice de aumentación, el índice tobillo-brazo. Eso después vamos a charlar más adelante cuando veamos nuevamente hipertensión arterial durante las clases de medicina y todo. Esto es lo mismo, lo vamos a charlar más adelante. Bien, esto ya lo comentábamos en función de la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Recuerden que renal, renovascular, aldosteronismo primario, feocromocitoma, hipotiroidismo, Cushing, ¿sí? Yo tengo que pensar en esas formas secundarias de hipertensión arterial, sobre todo en quienes, en pacientes jóvenes, en pacientes refractarios tal vez, ¿sí? Y en función de eso, me pareció interesante compartir esta diapositiva. Como pueden observar claramente, el trípode diagnóstico va de la mano de la anamnesis, del examen físico y del laboratorio. Y probablemente yo pueda diagnosticar hipertensión arterial secundaria en función de los datos que tengo acá en la firmina. Fíjense que en todos ellos hay una hipertensión arterial refractaria. En el primer caso, del arteriosclerosis primario, cursa con hipoglucemia, y hoy habíamos dicho que el ionograma es importante. Urea, creatinina y ionograma. El paciente, además de ser refractario, puede estar cursando una hipertensión nivel 3, o sea, mayor de 180 a 110 de tensión arterial. Puede haber un incidente de abloma adrenal, porque se realizó una tomografía de abdomen por otra situación de salud, y se objetivó una masa, un nódulo en las suprarrenales, incidente abloma adrenal. Y también la presencia de antecedentes familiares de accidente cerebrovascular a edad temprana. Con esas diferentes variables puedo sospechar una forma de hipertensión arterial secundaria que es el aldosteronismo primario. Fíjense en el segundo cuadrito, van a ver que también mi paciente tiene hipertensión arterial refractaria o maligna, o en estadio 3 de hipertensión arterial, pero también la presencia de cambios en la creatinina, que se dan luego de una inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona por el uso de IECA 2.
y o también la presencia de edema agudo pulmonar recurrente. Seguramente en el examen físico puedo obtener la presencia de un soplo a nivel de la arteria renal. ¿Sí? Es como para poder tener en cuenta esta eventualidad, en función de hipertensión arterial secundaria. Bien. Seguramente los factores de riesgo, el daño de órgano blanco y eventualmente los eventos clínicos, como ya nosotros estamos haciendo hincapié, porque este paciente con hipertensión arterial puede derivar en enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, ACV, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y previamente puedo tener algunos elementos que me hagan sospechar que ese paciente puede derivar en esas situaciones, como cuáles. Que tenga hipertrofia ventrículo izquierdo, por electroradiografía. Y seguramente voy a usar puedo usar el Socolor Lion, como está escrito ahí, que es el más habitual. También puedo usar la creatinina y la microalbuminuria en función de enfermedad renal crónica. El índice tobillo graso, también es otra situación que también la puedo utilizar como, si está alterada, pensar en daño de órgano blanco subclínico. Y seguramente los factores de riesgo, como ya los conocemos, que tienen relación con los niveles de presión arterial sistólica y diastólica, la edad de nuestros pacientes, el consumo de cigarrillo, el colesterol total mayor de 200 miligramos sobre decilitro, la hiperglucemia, la diabetes, la obesidad y otras variables como están descritas en la filmina. Esto es un poquito más de lo mismo, un poco más desarrollado. Bien. Esto tiene que ver básicamente con el riesgo cardiovascular global, ¿no? Y su clasificación. Bien. Modificadores de riesgo cardiovascular, los pacientes con los siguientes factores pueden tener riesgo cardiovascular mayor que el determinado por la tabla de clasificación de riesgo, en función de los factores psicológicos, aislamiento social, depresión, estrés crónico. El bajo nivel socioeconómico también es una variable que tiene que ver con la modificación del riesgo cardiovascular, las enfermedades reumatológicas, los pacientes en tratamiento oncológico y otras situaciones como poliquistosis ovárica, menopausia precoz y antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo. Muy bien, esto lo vamos a ver en medicina interna. Esto ya lo comentamos, el daño de órgano blanco ya lo estuvimos comentando, cada uno de ellos. Fíjense que en el hombre la difusión eréctil también es uno que puede haber daño de órgano blanco. Lo tradicional, renal, cerebral, enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria. Entonces, acá está desarrollado cada uno de ellos. Os voy a pasar, así seguimos un poquito más adelante. Seguramente en todo lo que estamos hablando hasta el momento hay tratamiento médico no farmacológico y farmacológico. Y seguramente en el tratamiento farmacológico, ¿sí? Les digo así a grandes rasgos, hay diferentes moléculas que claramente tienen un nivel de evidencia alto, ¿sí? Y otras no tanto. Y solamente hay algunos fármacos que yo sé que tengo que utilizar porque el tratamiento implica bloquear el sistema renina angiotensina aldosterona. Pero también sé que eso se va a adecuar a las características del paciente. ¿Sí? Bien, ya vamos. Bien. Y esto tiene que ver un poco con los controles. ¿Cuál es la frecuencia de controles? ¿Sí? Fíjense que en el paciente normal, con normotensión, sin tratamiento es cada 2 años. Y con tratamiento cada 4 semanas. La forma de hipertensión, estadio 1, puede ser sin tratamiento cada mes y con tratamiento cada 2 o 3 meses. Esto ya lo estuvimos hablando hasta recién. Bien. Por último. Bien, como les decía antes, seguramente ustedes conocen grupos farmacológicos, ya uno de ellos ya se los comenté, que es de los que inhiben el sistema renina angiotensina aldosterona. Y claramente este grupo farmacológico, junto con los antagonistas cálcicos, dihidropiridínicos, diuréticos, tiazídicos o similtiazídicos, tienen comprobada eficacia en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Y claramente también tienen un nivel de evidencia alto. Como pueden observar, hago referencia a lo que es enalapril y losartán, amlodipina y la hidroclorotiazida. Como en lo que está escrito en naranja, son los beta-bloqueantes de primera generación, como el propanolol, por ejemplo, de forma con eficacia comprobada en reducción de morbimortalidad cardiovascular en estudios comparativos con placebo. Fíjense que acá es distinto del otro, ¿no? Donde se comparó con otros grupos farmacológicos. Luego, los beta-bloqueantes de segunda y tercera generación y los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos son fármacos con eficacia antihipertensiva comprobada, pero con datos escasos a nulos de reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Esta firma es interesante tenerla en cuenta, porque es lo nuevo, lo último, en función de lo que es el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial esencial. Los fármacos indicados en situaciones especiales, bueno, sí, antagonistas del receptor mineralocorticoide, espinolactona, diuréticos de asa, furosemida, alfa-bloqueantes, prazosin, drogas de acción central y vasodilatadores de acción directa. Que esos tienen que ver con el tejido nitrocruciato y otros, la betalol y otros. Bien. Ahora vamos a compartir un video de cómo se toma la presión arterial en consultorio. Bueno, ¿alguna pregunta? Por el momento, y porque tengo que hacer otras cosas, cerramos acá. Bien, una cosa remarcada es que el punto de corte para hipertensión arterial es 140-90. 2 o más determinaciones. ¿Sí?
Bueno, ahí pasamos el video, ahí le digo a Sandra para pasar el video. Gracias por estar. Gracias, Nos doctor. vemos en los talleres. Gracias, doctor. Chao, gracias, nos vemos. Gracias. Quédense ahí que va el video, Gracias. Vale, sí, sí. Va el video, no se vayan todavía. Sí, sí, esperamos. El video, ahí va el video, no se vayan, no se vayan. El que se fue tiene un 2. Dale, ahí le muestro el video. Gracias. San, para pasar un video después, ¿eh? O mandarlo, no sé cómo hacemos. Tengo el video, quiero bajar. Hola chiquis. A ver, Ahí ven el video. Por hipertensión. Sí, hipertensión. Hipertensión. Sí, ahí lo hacemos el video. Lo podemos dejar para otro día, por ejemplo. Sí. Pero es cortito igual, ¿eh? Es frita, ¿viste? Por eso, lo de... Eso lo podemos agregar con algún ¿Dónde está el café. videito? Ahí mismo en la misma de clase martes. Ahí. Sí. Abrí clase martes ahí. Y ahí lo tenés. Tenés dos videos, New England. Y este es de New England, el otro es de nuestro. Este video de técnica correcta es. Este. Sí. Este es de la SAC. Sí, va. Yo lo puedo presentar con un caso clínico. Te voy mostrando. Espera, a ver si paro el video. A ver. ¿Más qué días venís? Lunes, martes, miércoles, jueves. A ver, voy para acá. Está rico el café. Trato. Bienvenido. ¿Y cuándo tenga todo, viejo? Cuando tenga todo. Dejar de compartir esta presentación. ¿Bien? ¿Terminaste? Terminé. A ver si Pero puedo mejor compartirles cuando estás esta. en un auditorio, no sé si hablan, me escuchan. Medio complejo, ¿no? ¿Sabes que le suspendieron a un profe de La Plata? Porque dio clase en un aula. Ay, ¿no estaban permitidos? Aparentemente no. Eh, Pero Porque la UAS. él dijo que estaban en A un ver, ambiente si yo grande, esto lo abro, con no sé ventanas cómo abiertas. compartir. Abrilo y compartir la pantalla. Abrí Sí, el pero video. lo abrí, pero ya empieza a andar. Y lo sancionaron. Mire, acá hay un paciente que se atendía con el tratamiento del dolor por el doctor Manucci. Sí. El paciente de contigo también. Sí. Contigo le dijo que él tendría que usar En otro lugar. No tenemos tratamiento del dolor. todo lo que debemos decir. Bueno, ahora, que hablar con una clínica o hablar con un odontólogo, o que la parte del tratamiento del dolor, eso también no se lo pida a varón. No es este paciente. Que le haga una notita a él. Que hable con el doctor Costigo y le haga una notita dirigida a quien quiere él que vea. El paciente no puede pedir como para 3 distintos. Entonces, que él le anote a cuál decide que lo vea, si neuro o psiquiatría. Con una notita dirigida. Porque el otro que lo recibe para de qué se trata. Esto la vamos a cerrar. Sí, sí. A ver, pero quiero ver si. A ver acá. Tengo acá el video, pero no sé cómo. Chicos, ¿alguno sabe cómo compartir? Sí. Si vos pones Yo lo abrí el video, para ahora lo saqué. ahí en Ahí tengo el video. Es en la clase martes. Vos abrilo y después lo volvemos para atrás cuando empiece. Compartirlo. Compartir ventana, no sería poner. Sí, pero el video. Creo que hay que abrirlo primero y después compartir. Lo abrí, pero no pude. ¿Ves? ¿Dónde Es está? este que dice. Mark. Ladi. Doc, lo que puedes hacer es poner play en el video, poner compartir pantalla completa Y y, volver para atrás. y Sí, volver es para lo que hice, pero para que no le. Acá A ver, abajo. Ahí. ¿ves? Ahí lo abro. Sí. Ahora, Dejalo que ande. ¿ves? Sí, lo ando. Ahí lo quiero parar. Mínimamente. Achica acá. Minimiza. Ahí. Y ahora anda. Ahora voy acá Ahí. y trato de compartirlo. ¿Pero dónde está? ¿Ves? Que no me aparece. Ahí. Ah, ahí está. Ahí. No lo veo. Tocale ahí. No, ese toca. Sí, este y Y compartir. ahora compartir. A ver. ¿Lo están viendo o no? Aún no. No. O de últimas el video no es muy Dejar de largo. compartir. En el Classroom. ¿Se puede compartir? ¿Qué decía? Volvé ahí. ¿Qué dice algo? No. Ahí. Hubo un error al compartir la pantalla. A ver. Anda de nuevo. Ahí. Capaz que tiene que estar descargado. Capaz que sí, ¿no? Capaz que tiene que estar descargado. Está claro, sí, para- Anda ahí. 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 Pendel. Acá lo Ahí, tengo. ahí. Lo tengo abierto ya. Dejar de compartir. Meet, pará. Meet, Google comparte una ventana. A ver, pará. No. Pero no es un error. Acá. Pará. No. Editar. Ahí, ¿dónde está el PEM? Acá. ¿Y el video? Abajo. No, en clase del 22. En la clase del 22. La abrí. De martes, dicen. Acá. Sí, Ahí. está el Ahí video. anda el profesor. Abro. Acá. Vamos a poner. Ese. Capaz que. ¿Empezás? No sé. La verdad nunca compartí video. Ah, Hola. Es una pregunta salud mental para ¿Pero para qué es? para el labor necesitamos Una interconsulta. Sí, interconsulta. ¿Qué médico manda? La Mauro interconsulta. Fabres. Que decirle que hagan un papelito, no sé el apellido del paciente,
Y la enfermera se los da a las chicas porque están en distintos lugares. Que le ponga la interconsulta del paciente, el nombre, apellido, y si está en la guardia, y traerlo y se lo damos a las enfermeras. ¿Vale? No, pasa de nada. No se puede descargar, che. ¿Para cómo es que no tiene audio? ¿Será por eso? No, Sí, pero la la computadora. computadora. Capaz que es porque la compu no tiene audio. No, y no, es muy pesado si es un video. Si no, lo subilo por Classroom y ahí lo miramos. Por el Classroom, dale, lo subimos en el Classroom, perfecto. Dale, Pero me lo tenés que mandar. Sí, igual te lo dejo. Pero no lo puedo descargar. Fíjate si lo podés bajar, no lo puedo bajar a la compu. ¿lo puedo bajar? No, bueno. No me da la opción de bajarlo. Si yo lo quería bajar. ¿Y si lo coges y lo pones en el escritorio? No me da ni pegar, ¿Y si lo copias? compartir, A ver, copiar. ¿verdad? Copiar. No, pongo Copiar. copiar. Cerrá todo. No, pero te apoyaste sobre... Hola, corazón. Sí. Copiar. ¿Copiaste? Sí, listo. Espera Esperá que tiene eso. Sí, ahora va a pasar. Mira, sí. ¿Usted está para mí? Sí, No, no está conmigo. Ah, porque tengo paciente, no sé si era mi paciente. Está con fiebre. Ahora la veo bien. Pero hay que hacerlo ahí. No, por favor. Ahí ya lo puse. A ver si lo pueden ver. Se los estoy poniendo en WhatsApp, a ver si lo pueden ir viendo. Sí, es lo mismo, ¿no? Dejo mi carpeta mañana. Ok. Y fíjate, Vladi, el día que querés. Sí, yo estoy el lunes estoy empecé arriba. Jueves estoy arruinado. El lunes. El Antes de lunes. arrancar el taller siempre queda un bache, viste que se van los tipo 10 pico, 10 media, no hay nadie. Vengo un ratito. Igual puedo venir temprano, después lo arreglamos, uno temprano y lo arreglamos. Ahora Sara, veo un par de pacientes y vengo para. ¿Puedo sacar el pendrive? Ya. A ver, espera que nos digan si lo veo, si lo ven. Esperen que ya está a 60, 70, 90. Fíjense, chiquitos. Sí, ya entró la notificación. ¿Y sabés qué es la clase, Vladi? Así se la puedo Sí. subir. Copiate, además. ¿Cuál era? La hipertensión arterial. Ahí se puede ver el video, yo lo pude. Ah, sí, buenísimo. Sí, se ve. ¿Cuál? Arterial 2022. Copiar. ¿Qué tenés el de tomar? Perfecto. Está bien, New pero mejor el de exacto. Bueno, Podés, perfecto. entender. Bueno, Me llevo el- chiquitos, saludalos. Bueno, chao, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Gracias. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es insuficiencia cardíaca y sus repercusiones. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca nos referimos a un síndrome, bien que es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan esta falla cardíaca, ¿sí? Es el producto de un compromiso del corazón por causas diversas, ¿tá? Que hacen que este corazón sea incapaz de aportar la oxigenación que requiere el metabolismo de los diferentes tejidos del organismo. Bien. Cuando hacemos una valoración del paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que incluir las causas que producen esto y el tipo de alteración. Con todo paciente siempre inicialmente debemos hacer una buena anamnesis donde podemos obtener datos importantes para poder ver las causas de las patologías, para poder ver los factores de riesgo del paciente, para ver cómo es su dieta, para ver cómo es sus valores de TA. Y bueno, y hacer una amplia exploración física para poder saber desde dónde arrancamos, desde dónde comenzamos a evaluar este paciente. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una patología la cual está en aumento con respecto a la frecuencia y es una patología de alta mortalidad, pero esto el aumento de su frecuencia se debe al envejecimiento de la población, ¿sí? Debido a las diferentes medidas terapéuticas y de controles que la población se presenta actualmente, permite que los pacientes sean más longevos y esto permita que se presente la enfermedad. Por un lado, el envejecimiento de la población, por el otro lado, la mejoría en la sobrevida en pacientes con infarto agudo de miocardio, por la atención en la unidad coronaria y todos los métodos que se usan hoy por hoy para realizar la trombólisis y para mejorar el cuadro coronario, la reducción de la morbimortalidad en hipertensos debido a lo que hablábamos hace un ratito, por el mejor control, por las medicaciones, por el tema de la educación hacia los pacientes. Y bueno, entonces esto lleva a un aumento en la prevalencia de la cardiomiopatía idiopática. Los factores de riesgo, entonces, es la hipertrofia ventricular izquierda, el envejecimiento de los pacientes, la enfermedad coronaria, antecedentes de Angor o infartos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo son todos factores de riesgo que suman para padecer una insuficiencia cardíaca.
Las etiologías más frecuentes de la insuficiencia cardíaca son, por un lado, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, las valvulopatías, la insuficiencia mitral, aórtica, estenosis aórtica, las miocardiopatías primarias, el Chagas, es una patología que la tenemos que pensar, las combinaciones de pacientes hipertensos con coronariopatías y otras etiologías endocrinas, anémicas, etc. Debido a que los pacientes son longevos y que pueden padecer varias patologías, comorbilidades y que lleva a la presentación de la insuficiencia cardíaca. Otras etiologías que podemos encontrar: la diabetes mellitus, enfermedad tiroidea, acromegalia, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, embarazo y abuso de sustancias como el alcohol, el uso crónico de anfetaminas o de sustancias simpático-miméticas como la cocaína. Entonces, uno debe preguntar sobre todos estos antecedentes y en base al examen físico, en la inspección, por ejemplo, en la imagen donde vemos la imagen del esoftalmo en un paciente hipertiroideo, en las imágenes de arriba la cara de luna llena, que es característica de un paciente cushingoide, con las estrías. Son todas características que tenemos que mirarlas, observarlas, como para poder encontrar etiologías probables. Otras de las etiologías que nos pueden llegar a dar insuficiencia cardíaca son agentes quimioterápicos como la doxorubicina, la ciclofosfamida, que hacen un daño tóxico al miocito. Entonces uno debe preguntar sobre los antecedentes de estos tratamientos, como anteriormente habíamos preguntado sobre el consumo de alcohol y de sustancias simpático-miméticas como la cocaína, en este caso también antecedentes de tratamiento quimioterápicos, agentes farmacológicos como las catecolaminas, está bien, en dosis altas, o medicamentos inotrópicos negativos que ocasionan retención de líquido y hacen una exacerbación de la disfunción cardíaca previa. Más etiologías para la insuficiencia cardíaca están las toxinas, plomo, arsénico, cobalto, toxinas endógenas como la uremia o pacientes con un cuadro séptico, enfermedades del colágeno, enfermedades de tejido conectivo como el lupus, esclerodermia, polimiositis, enfermedades de granulomatosis como la sarcoidosis, infiltrativas como la amiloidosis, y por el otro lado también las miocardiopatías que se dan por causas generalmente virales, generalmente Coxsackie, por virus también como HIV, también podemos tener miocarditis por Chagas y otras. Debemos hacer un interrogatorio amplio y evaluar cualquiera de todas estas causas que puede generar una insuficiencia cardíaca. Con respecto a la fisiopatología, podemos decir que la insuficiencia cardíaca va a tener la dificultad de cumplir su función de bomba debido a una sobrecarga de volumen, o una sobrecarga de presión, al presentarse a una presión superior y no poder realizar la función de bomba que corresponde, pérdida de miocardio por alguna alteración que haya tenido el corazón, puede ser isquémico y que haya pérdida de miocardio, disminución de la contractilidad, que es lo que hace que contraiga el corazón y que esto sirva como función de bomba, o restricción en el llenado, lo cual no puede llenarse correctamente. Dentro de un paciente con una insuficiencia cardíaca va a haber precipitantes que van a llevar a este corazón a que claudique, ¿sí? Puede ser la ingesta elevada de sal o de líquidos, ¿sí? Como vemos en la dieta de los pacientes, un sobreesfuerzo, un esfuerzo físico exagerado, puede ser alguna arritmia, también como la FA, que generalmente es la más frecuente, taquicardias, bradiarritmias, algún tipo de arritmia que descompense al paciente. Puede ser una isquemia miocárdica, un evento isquémico, o un cuadro de hipertensión severa donde genere esta insuficiencia cardíaca descompensada. Otros factores precipitantes de los cuales tenemos que indagar para ver si fueron los que llevaron al paciente al cuadro agudo es el consumo excesivo de alcohol, una insuficiencia renal, fármacos como AINES, esteroides, estrógenos o fármacos depresores del miocardio como los betabloqueantes. Con respecto a la clasificación según la alteración de la función del músculo cardíaco, tenemos la insuficiencia cardíaca sistólica, cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil del corazón, ¿sí? El corazón no puede contraerse, no puede tener la función contráctil, por eso se le llama insuficiencia cardíaca la función sistólica. Mientras que la diastólica es cuando se produce una dificultad en el llenado ventricular por fallo de la relajación del corazón, ¿sí? Y latente cuando existe una disfunción ventricular sistólica asintomática.
Con respecto a la clasificación según el tiempo de evolución, podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, donde el paciente está descompensado en forma aguda, como vemos en la imagen de arriba, en un shock room, en una emergencia, ¿está bien? Que puede ser por un cuadro, por un evento coronario, por una fibrilación auricular, por un cuadro hipertensivo, una crisis hipertensiva grave que descompensa el paciente, y que, bueno, eso sea una forma de presentación aguda, o que el paciente refiere comenzar con episodios de disnea, cansancio, edemas en miembros inferiores y ciertos síntomas o signos que encontremos nosotros que vemos que pueden venir de larga data. Bueno, con respecto a las clases funcionales, tenemos 1, 2, 3 y 4. En la 1 no hay sin limitación, el ejercicio físico normal, no causa fatiga, no causa disnea, no causa palpitaciones. En la clase funcional 2 hay una ligera limitación de la actividad física. La actividad física normal causa fatigas, palpitaciones o disnea, sin síntomas en reposo. En la clase funcional 3, acusada la limitación de la actividad física, cualquier actividad provoca síntomas, pero no en síntomas en reposo. Mientras que en la 4 es la incapacidad para realizar cualquier actividad y ya el paciente comienza con síntomas en reposo. Dentro de la evolución de los estadios clínicos de la insuficiencia cardíaca tenemos dentro de un paciente normal, donde no presenta síntomas, ejercicios normales y la función del ventrículo izquierdo normal. Pasa a un grado siguiente donde hay una disfunción ventricular izquierda asintomática, el paciente aún no tiene presencia de síntomas, el ejercicio lo hace normalmente y tiene ya una función del ventrículo izquierdo alterada. A esto se le comienza a instalar la insuficiencia cardíaca compensada, donde no hay síntomas, sí hay una disminución del ejercicio y continúa con una función del ventrículo izquierdo alterado. Y dentro de un margen donde el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca compensada, puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca descompensada, donde ya el paciente tiene síntomas, muy limitado el ejercicio, la función del ventrículo izquierdo está bastante alterada, y pasamos a la última etapa, la insuficiencia cardíaca refractaria, donde el paciente tiene síntomas y no se logran controlar con el tratamiento implementado. Este es el remodelamiento ventricular, como ven, las paredes del ventrículo en un corazón normal. Al tratar de aumentar la fuerza muscular como para mejorar la contractilidad del corazón, hay una hipertrofia, hay un aumento del grosor de la pared y posteriormente, en una etapa terminal, esta fuerza que realiza el corazón para poder cumplir con su función aparece en una forma de dilatación ventricular donde las paredes son más delgadas. Bien, es importante reconocer las manifestaciones clínicas de un paciente con una insuficiencia cardíaca. Vamos a tener pacientes con disnea, pacientes con fatiga, limitan la tolerancia al ejercicio, tienen la retención de líquidos, que la vamos a ver tanto como una congestión pulmonar como los edemas periféricos, como los vemos en las imágenes de abajo. Eso marca el tema del tipo de edema que tiene el paciente. Generalmente, para poder valorar los edemas, se buscan las zonas de declive. Si el paciente deambula, va a tener en los miembros inferiores. Si el paciente está postrado, lo vamos a buscar en las zonas de declive como en la región sacra, y vamos a hacer una impresión digital en zonas óseas con reparo óseo y nos va a quedar marcado el edema de los miembros inferiores, el edema en diferentes lugares, ¿sí? Otra de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca a la cual tenemos que valorar es el paciente con disnea, ¿sí? Y bueno, como hablamos anteriormente, esa retención de líquido que va a ser el paciente con insuficiencia cardíaca se va a manifestar en cierta manera en los edemas, como vimos anteriormente, en los edemas del celular subcutáneo, y por el otro lado, en una etapa más avanzada, va a haber una extravasación de este líquido al espacio intersticial pulmonar, a la luz de los alvéolos, donde va a dificultar el intercambio gaseoso alvéolo capilar y va a producir el cuadro de disnea característica del paciente con insuficiencia cardíaca. Dentro de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca y dentro de la disnea, tenemos la ortopnea, que por mayor presión hidrostática en pulmones aumenta el retorno venoso, disminuye la capacidad pulmonar y el aumento del trabajo respiratorio que tiene lugar con el decúbito. Es decir, los pacientes, si uno les pregunta, generalmente tienen mayor dificultad respiratoria cuando se acuestan por la noche por retención de líquido y esta extravasación a nivel pulmonar. Esta es una pregunta clave que uno debe hacer: si duerme con una almohada, si tiene que dormir con 2 o 3 almohadas. Muchas veces los pacientes a este síntoma lo refieren como la dificultad respiratoria, por lo cual tienen que dormir prácticamente semisentados, porque si no tienen una gran dificultad de la mecánica respiratoria y sienten la disnea.
Entonces, ortopnea es algo que lo tenemos que preguntar, es la dificultad del paciente de poder mantener el decúbito y va a necesitar estar sobrelevado, incorporado para poder tener una buena mecánica respiratoria. Y dentro de la disnea también tenemos la disnea paroxística nocturna, que bueno, generalmente acompaña al paciente, generalmente cuando está también recostado por la noche, que hace que el paciente se levante con la sensación de ahogo, tenga la necesidad de incorporarse, donde hay mejora. Muchas veces lo refieren que abren las ventanas como para una mejor oxigenación. Bueno, son situaciones las cuales si el paciente no las trae a la consulta, tenemos que investigarlo porque son de mucho valor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bien, el edema agudo de pulmón es la causa de disnea grave, que aparece preferentemente como la disnea paroxística nocturna, pero puede presentarse en cualquier momento del día, puede que el paciente esté en reposo, después de un esfuerzo físico, una sobrecarga emocional, y bueno, se debe a este paso del líquido del espacio capilar al intersticial y alveolar con la sensación de ahogo que siente el paciente. El paciente viene con un cuadro, generalmente consulta en un lugar de emergencia, en una sala de emergencia, con un grado de disnea grado 4, ¿sí? Lo cual nosotros ocultatoriamente vamos a escuchar rales, puede que generalmente está el paciente hipertenso, y si le hacemos una radiografía en ese momento vamos a ver esa redistribución de líquido bilateral característica del edema agudo del pulmón. Bien, la tos es otro de los síntomas que manifiesta la insuficiencia cardíaca, es un síntoma asociado a la disnea, es generalmente seca, irritativa, aparece con el esfuerzo y en el decúbito o por un estrés emocional, y es por este mismo edema bronquial y pulmonar que tiene el paciente. Manifestaciones también clínicas de la insuficiencia cardíaca es la fatiga, la sensación de cansancio muscular, la nicturia, que es el cambio del ritmo de la diuresis. El paciente va a aumentar su diuresis, va a orinar más por las noches. Esto se debe a la reabsorción de los edemas periféricos durante el decúbito. Puede que presente diaforesis, que es todo por una actividad simpática. Esto se da también en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, y también en insuficiencias cardíacas graves por las manifestaciones de disminución del flujo cerebral. Puede que el paciente tenga alteraciones en el sensorio, que vayan desde agitación, situaciones, digamos, de inquietud del paciente, desorientación, somnolencia, confusión, hasta incluso llegar al coma. Con respecto a las manifestaciones y síntomas que presenta el paciente en el aparato gastrointestinal, como decíamos anteriormente, puede cursar con anorexia, náuseas, vómitos, distensión abdominal, pesadez postprandial, estreñimiento, y es muy característico el dolor en hipocondrio derecho debido a la distensión de la cápsula de Gleason por la congestión hepática que genera la insuficiencia cardíaca. Nosotros si hacemos una palpación a nivel del hígado, vamos a ver lo que se llama reflujo hepatoyugular, que a la compresión de la región hepática vamos a ver la ingurgitación de la yugular. Dentro de las manifestaciones clínicas, el aspecto general del paciente puede ser desde normal, depende del grado de compensación que tenga, hasta dar la sensación de gravedad, con un cuadro de disnea, cianosis, diaforesis profunda, con esa sudoración, esa palidez que lo caracteriza. Si la reducción de volumen minuto es muy importante, el enfermo puede estar desorientado, con estado semicomatoso, como dijimos anteriormente. Y en la insuficiencia cardíaca crónica, el paciente puede tener un mal estado de nutrición y con aspecto agotado, como consecuencia de padecer una enfermedad grave, ¿no? Con respecto a la cianosis, en la imagen que vemos, generalmente se da en todo lo que son las terminales, como los dedos, la nariz, peribucal, digamos, generalmente son las extremidades las que primero se afectan, y también puede cursar con un cuadro de ictericia. Bueno, como vemos en estas imágenes, la cianosis está en las extremidades y el cuadro de ictericia, como vemos ahí en las escleróticas, en la imagen de abajo, en casos muy avanzados de insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá lo que hablábamos anteriormente, esta ingurgitación yugular, que nos está hablando de la incapacidad del ventrículo de poder manejar los volúmenes, y esta congestión nos genera esta ingurgitación yugular. Tenemos que poner al paciente como vemos en la imagen, aumentando con almohadas a 45 grados y ver el trayecto de la yugular. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a evaluar un paciente con una insuficiencia cardíaca, vamos a valorar la parte pulmonar, ir auscultando en los dos pulmones consecuentemente para ver las diferencias en cada uno, y lo que vamos a auscultar son los estertores, producto del paso que hablábamos, de este líquido que va al árbol bronquial, y los escuchamos como estertores de burbujas gruesas, ¿sí? Si el edema se localiza en las paredes bronquiales, va a haber una expiración más prolongada y puede que llegue a haber sibilancias similar a la del asma bronquial.
Muchas veces en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en un comienzo comenzamos escuchando rales en las bases y cuando el cuadro aumenta su gravedad puede que lo escuchemos, ocultemos estos rales en ambos pulmones, en la totalidad del pulmón. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, en la auscultación de los focos cardíacos vamos a escuchar un tercer o cuarto ruido, que es el ritmo de galope, lo cual se escucha de esta manera, y esto se debe el cuarto ruido se debe a la contracción auricular enérgica y expresa la dificultad del llenado ventricular cuando está alterada la distensibilidad. Esto es algo que bueno, lo tenemos que buscar auscultando los ruidos cardíacos y es de fácil reconocimiento. Otra de las manifestaciones que vamos a ver, la hepatomegalia, el aumento del tamaño del hígado, puede ser blanda y dolorosa, y esto se produce un cuadro, puede que el paciente tenga un cuadro también de esplenomegalia, un aumento del vaso, y ascitis por incremento de la presión de las venas hepáticas, lo cual vemos este tipo de características, como vemos en la foto. Bueno, como hablábamos anteriormente, el tema de los edemas en miembros inferiores es algo característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, debemos determinarlo, es el líquido que va a estar en el espacio intersticial, hace que el paciente tenga un aumento de peso corporal, por eso en este tipo de pacientes que tienen, que cursan con un síndrome ascítico edematoso o un cuadro de anasarca donde hay edema generalizados, dentro de los controles diarios, si está internado el paciente, hacemos el control del peso para ver la eliminación del líquido. Bueno, siempre, como dijimos anteriormente, se van a localizar en las zonas más declives. Vamos a evaluar dentro de una compresión digital del paciente sobre un plano óseo y, como hablábamos recientemente, el cuadro de anasarca es el cuadro de edemas generalizados. El paciente tiene edemas generalizados. Dentro de la insuficiencia cardíaca izquierda, la falla de bomba izquierda, los síntomas más frecuentes van a ser la disnea con ortopnea o disnea paroxística nocturna, el empleo de la musculatura accesoria para poder mejorar la mecánica ventilatoria, el edema agudo de pulmón, la cianosis, tos, esputo asalmonado, espumoso, ¿está bien? Y porque es la mezcla de todo lo que es el líquido con los pequeños vasitos y lo da esa característica salmonada, los estertores estos que habíamos hablado hace un rato que escuchamos, esos crepitantes, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, anorexia, insomnio, trastornos de conciliación del sueño, disminución de una TA en un estado avanzado, un aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener dolor precordial, astenia, la respiración de Cheyne-Stokes, cianosis periférica, una oliguria y una diaforesis. Estos son los cuadros que puede generar un paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda. Mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha es un paciente que generalmente va a tener una hepatomegalia por la congestión que va a tener, un cuadro de ascitis, una esplenomegalia, edemas en miembros inferiores, la ingurgitación yugular que veíamos hace un rato, la disminución de la TA, el aumento de la frecuencia cardíaca y también presentar un cuadro de oliguria y nicturia. Bueno, acá presentamos los criterios mayores de Framingham y los menores para ver el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y estos son los criterios menores, ¿sí? Para el diagnóstico, ¿qué vamos a buscar? Una historia clínica, vamos a hacer una buena historia clínica del paciente con la correspondiente anamnesis y ver todos los antecedentes del paciente como antecedentes de enfermedades, como antecedentes de la enfermedad actual. Vamos a hacer una buena exploración física, vamos a pedir lo que es electrocardiograma para ver si este paciente tiene alguna arritmia, alguna fibrilación auricular, algo que lo esté descompensando, una radiografía de tórax para ver las características de esta radiografía, la característica del corazón, si tiene una cardiomegalia, un aumento del tamaño del corazón, un laboratorio completo, una gasometría en caso que el paciente esté con una disnea grado 4. Bueno, como exámenes complementarios vamos a pedir una radiografía de tórax, donde vamos a ver ciertas manifestaciones tardías de la enfermedad, vamos a evaluar y vamos a observar un aumento de la silueta cardíaca, una cardiomegalia, podemos ver una redistribución del flujo en alas de mariposa, se le dice, y bueno, son características que podemos evaluar con la radiografía de tórax. La cardiomegalia que recién comentábamos, la dilatación del ventrículo izquierdo, y se produce inicialmente como mecanismo compensador, que era lo que decimos anteriormente, tratando de poder mejorar esta contractilidad del miocardio, y en estadios avanzados como consecuencia de un deterioro progresivo del músculo cardíaco. Para que la dilatación sea evidente, en la radiografía de tórax el deterioro debe ser importante y crónico de la función ventricular. Y acá en esta imagen tenemos el índice cardiotorácico aumentado a más del 50%, donde nos está hablando de una clara cardiomegalia.
Como laboratorio, dentro de los exámenes complementarios, vamos a pedir un laboratorio completo, donde cuente un hemograma, un ionograma, para poder evaluar el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, poder pedir una función renal, donde veamos la urea, la creatinina, los valores de la glucemia, si el paciente es diabético o no, las pruebas de la función hepática, puede que haya un aumento de las transaminasas y la bilirrubina, si el paciente presenta una hepatomegalia congestiva. La parte hormonal con TSH T3 y T4, el perfil lipídico con una TSH, una LDL, colesterol total, que generalmente colesterol total viene dentro del hepatograma, LDL, HDL, triglicéridos, ácido úrico, y una orina donde podemos evaluar si este paciente tiene una proteinuria o está en características normales, ¿sí? Como otro estudio de imágenes que tiene de gran valor médico para evaluar el grado del paciente, se solicita un ecocardiograma donde podemos evaluar el tamaño de las cavidades cardíacas, el espesor de la pared ventricular, la integridad y competencia de las válvulas cardíacas, la contracción de las paredes ventriculares, la determinación de los volúmenes ventriculares, la fracción de eyección, pidiendo un ecocardiograma y un ecodoppler. Bueno, la cinecoronariografía, estudios de hemodinamia se van a hacer y van a tener de gran aporte con respecto al tamaño, a la morfología, las cavidades, la fracción de eyección, la contracción ventricular, la competencia de las válvulas y principalmente para ver si hay lesiones estenóticas que producen alguna isquemia miocárdica. Este estudio es de un costo elevado, es cruento y no es accesible en todas las instituciones. Otros estudios que también se pueden solicitar es la apnea del sueño, pruebas diagnósticas para enfermedades reumatológicas, amiloidosis, feocromocitoma y la medición del péptido natriurético tipo B, que es de bastante utilidad con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Bien, recordemos siempre que el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca es clínico. A pesar de los adelantos en métodos diagnósticos y en la terapéutica, la mejor es siempre tratar de educar al paciente para poder prevenir estos daños, este daño en el corazón, para evitar la insuficiencia cardíaca. Y esto se debe principalmente a hacer una buena educación y mejorar todos los factores de riesgo y poder retrasar la aparición de todos los síntomas que conllevan esta enfermedad. Bueno, acá terminamos con la clase de insuficiencia cardíaca. Agradezco mucho su atención.